Ese fue el primer como golpe de realidad que me dieron mis compañeros que fueron bastante como con todo el ánimo de ayudar y fue como, Cami, aquí no te van a promover por trabajar bien. Tú eres realmente el principal y el responsable de tu carrera y de tu crecimiento. No es tu manager, no es tu jefe, no es tu sponsor, no es tu mentor, eres tú. Uno realmente no sabe lo que puede llegar a ser si nunca lo ha visto. Y todas las personas usualmente están pensando en, oye, yo sí te quiero ayudar. Simplemente, si no he ido hasta tu casa a tocarte la puerta a decirte esto, no es porque no quieras, sino porque ni siquiera sabía que tú querías esto. Hola, qué más, qué chévere que estén de nuevo por estos lares en otro episodio de Lulatec Podcast. Yo soy Kate Valencia, les hablo desde este espacio donde hablamos acerca de tecnología, sobre STEAM, pero sobre todo de las personas detrás de ellas, las personas que hacen posible todo este mundo. Y por eso precisamente hoy estoy súper emocionada porque hoy me acompaña alguien que quería tener aquí desde hace rato. Hoy me acompaña una mujer caleña que lleva más de 5 años construyendo toda esta parte de la columna vertebral de lo que es el backend o lo que está detrás de esas aplicaciones que usamos todos los días y que casi nadie ve, ¿no? Como que, ¿qué es eso que está detrás? ¿Qué hace que funcione? Pues aquí tenemos a alguien que es experta en esta parte. Además de programar, es profe, enseña, da charlas, crea contenido, da mentorías. Y además, una super noticia y es que queremos felicitarte, aquí aprovechar, que hace poco te graduaste de tu maestría, entonces felicitaciones. Gracias, Kate. Aquí nos acompaña Camila Lenis. Hola Cami, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Ay, muchas gracias, Kate, por la invitación, por las felicitaciones, por todo. Creo que he seguido tu trabajo desde hace un tiempo y estoy muy feliz de poder estar aquí. Gracias. Bueno, Cami, ahora sí, yo dije como una breve introducción sobre ti, pero para que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos quién sos, en qué momento estás de tu carrera, de tu vida, cuéntanos un poquito. He estado en tecnología desde hace más de 5 años. Actualmente trabajo como backend developer en Nubank. He estado en empresas como startups, he empezado también en Big Techs y creo que en este momento hablamos un poco de eso, quería ser muy honesta en este podcast. Quería poder como traer un poco de vulnerabilidad y hablar de esas cosas de carrera que normalmente en LinkedIn todo el mundo anda poniendo como sus logros y esas cosas e inflando todo. Y yo quiero hablar también de los momentos de crisis, por decirlo así. Y en los últimos años yo no sabía identificar si es cosa de el quarter life crisis o qué cosa, Sí. pero en este momento hay mucha como reflexión sobre hacia dónde ir, hacia dónde debería orientar mi carrera en este momento. Entonces te puedo decir que me encuentro en el punto de estoy muy feliz con lo que hago, las cosas que hago me llenan, el producto me llena, el lugar donde estoy está súper bueno, pero hay como algún llamado ahí que no sabía identificar de qué otro paso debería dar. Algo por ahí y no, realmente es súper valioso que hayas iniciado con eso porque considero que es algo que nos pasa a muchos, a muchas, pero no lo hablamos así de frente ni de manera real como lo mencionas. Entonces, es como tener en cuenta que detrás de todo ese éxito también hay momentos en los que, bueno, ¿qué voy a hacer? Como que hay algo que te dice, falta algo o no sé, esa cosita, esa piquiñita por decirlo así, entonces es muy valioso que lo toques y creo que lo vamos a ir también ampliando a través del espacio. Bueno, Cami, volviendo así al inicio, contanos, o sea, ¿hubo alguien, un mentor, un jefe, una jefa, que, que te cambió la trayectoria, como que te hizo decir, ay, esto es lo mío, yo voy por aquí? Contanos un poquito esa historia. Sí, pues realmente durante toda la carrera he tenido muy buenos mentores, tanto como en la parte técnica como personas que han estado más en el lado emocional tal vez, de estrategia, hacia dónde ir. Creo que mi primera mentora formal fue Antonia Sousa. Yo trabajé con ella cuando estaba en mi primer trabajo. Ella es una mujer negra, amo eso, porque
ella viene de una zona en Río de Janeiro, que pues precisamente en Brasil es un país donde fue el último país que abolió la esclavitud, ¿sabes? Entonces, todavía es un país que está siendo golpeado por el racismo y sobre todo ese racismo sigue permeando el lado del lado laboral, el lado de las oportunidades y todo eso. Y Antonia llegó en un momento a la empresa donde yo trabajaba, ya después con una historia súper interesante sobre por qué fue que ella entró ahí con otras expectativas, pero ella tenía muy claro hacia dónde quería ir y salió. Nosotros hicimos amistad, más bien en ese tiempo. Fue más bien un intercambio cultural, un intercambio sobre Ok. yo te enseño español, tú me enseñas portugués y aprendemos un poco de cada país. Cuando entré a NU, tuve la oportunidad de tener como una plataforma donde podía pedir mentorías. Y cuando entré a esa plataforma, vi el nombre de ella. Ya para ese tiempo ella era como la líder Ya, de cripto de Visa de aquí de Latinoamérica. Entonces, cuando vi el nombre de ella, pensé como, no, ya no debería estar aquí. Yo sé que ya mentorías, pero ¿será que las está dando en este momento? Conversé con ella, me dijo, no, sí, quería reanudarlas todo. Y yo precisamente me encontraba en esos momentos de crisis, que eso no ha sido un solo momento, yo he Ah, tenido mil crisis de casa. sí. Y entonces pude tener esa conversa con ella donde le dije, mira, no sé qué quiero. O sea, yo creo que siempre te dicen a ti que si no sabes lo que quieres, entonces como que cualquier lado te sirve. Ujú. Y es como, no estoy aquí como dejando que me lleve la marea y todo eso, pero sinceramente no sé qué me gusta, no sé qué es lo que hago. Y ella, ya con su buena formación de mentora, porque ella realmente se ha preparado mucho para ser mentora, me dijo cosas como muy interesantes, tipo, tienes que aprender a diferenciar si no quieres lo que estás haciendo ahora por donde estás ahora, las cosas que estás haciendo en este momento, o si realmente ya el tema de desarrollo no es lo que quieres, porque puede ser una cosa como Sí. de ambiente, bueno, no me gusta este equipo en particular, no me gusta las tareas que estoy haciendo en este momento, pero cuando estoy haciendo esta otra cosa que igual es desarrollo, sí me gusta, sí me Ujú. llena, y todo eso. Le comentaba cosas de otros roles que me gustaban y literal ella me mandó como, mira, ve y busca personas que sean de esos roles, que estén en esas posiciones que a ti te gustan y pregúntales dos cosas importantes. ¿Qué es eso que a ellos más les gusta de su rol? O sea, qué es lo que Súper más les interesante. mueve de su rol y todo eso, porque todos los roles tienen cosas como quien dice sexys que uno ve y a mí me gustaría Mm, hacer eso. Pero también pregúntales qué es lo que no les gusta, cuáles son esas cosas que para ellos, este rol me encanta, pero tengo muchas reuniones, o me toca hablar con mucha gente, o me toca gestionar la carrera de ciertas personas. Y no digo eso en un sentido de que eso sea lo que a ninguno le debe gustar, sino que ella ujú. dijo, tienes que saber si esas cosas que a ellos les gusta, a ti sí te gustan, y si esas cosas que a ellos Claro. no les gusta, tú podrías con eso. Y entonces ahí puedes identificar si realmente lo que quieres hacer es dar un cambio hacia ese lado o si tienes que cambiar de ambiente pero en tu mismo rol. Y creo que ella ha sido como la persona más estratégica que he tenido en mi vida para hacer ese tipo de preguntas y para volver hacia ella porque siempre se ha encargado de mostrarle a las mujeres, tanto cercanas como de su comunidad, porque tiene una comunidad bastante grande, que tenemos que ser dueñas de nuestras carreras. No podemos Mm, dejar como que nuestros jefes decidan por nosotros o que la sociedad o las expectativas de las demás personas decidan por nosotros. Siempre tenemos que estar dispuestas a tomar las decisiones y a escuchar. Creo que todas tenemos como un uf, instinto, sí. como algo que no nos está cuadrando y no deberíamos dejar eso como hacia atrás. Dejarlo. Deberíamos estar Ujú. viendo esa incomodidad de dónde viene y qué podemos construir con ella. El trasfondo de esa incomodidad. Uy, Cami, mira que mencionaste algo o sentí que mencionaste como un punto diferente de las mentorías que de pronto no conocía, como una perspectiva diferente. Es súper interesante, no, la verdad no le había puesto tanto cuidado a esa parte y como que tener un buen mentor o un mentor en el que confíes es como un antes y un después como para ti en cómo influyen en tu crecimiento y carrera. Entonces, muy interesante esa parte, Cami. Ahora que mencionabas lo de esa mentora increíble que encontraste en el camino,
a veces se confunde como entre un mentor, un jefe o un sponsor, a veces no lo tenemos claro y no encontramos como, ay, bueno, la diferencia, ¿eso para qué? Entonces, contanos un poquito si conoces esa diferencia y por qué es importante como saber esa diferencia. Ujú. Creo que durante toda la carrera uno va a encontrar como esas tres personas, los mentores, Ujú, los jefes y los sponsors. A veces pueden como ir uno encima del otro, como ujú, puedes encontrar ambos en la misma persona, como no necesariamente va a estarlo. Entonces, el jefe prácticamente siempre tiene su título, ¿no? Es la persona sí. que va a estar como encargado de tu performance, de que tiene que estar como muy de la mano de hacia dónde tú estás yendo. Y es muy importante porque no solamente es como la persona a la que le rindes cuentas, sino es la persona que tiene mucho poder sobre tu carrera. Porque precisamente si tú quieres ir por más oportunidades, por liderar más proyectos, por un cambio, esa va a ser la persona que te va a poner en esos lugares, que Ok. va como quien dice a abogar por ti. Y en muchas compañías, por no decir todas, es la persona que realmente lleva tu caso a promoción. Entonces es la persona que realmente puede dar fe de lo que tú haces frente Mm, a otras personas. A veces es como un cúmulo de jefes que se reúnen cada uno con su persona que quieren que sea promovido y tiene que defender tu caso. Entonces, un jefe prácticamente son tiene mucho importantes. que ver con qué tanto creces dentro de cierta empresa. Ok. Pero cuando hablamos como de los mentores y los sponsors, ya son algo un poco más, por decirlo así, informal o tú no lo ves como en una jerarquía. Un Sí. mentor puede ser una persona de tu mismo equipo, puede ser tu mismo jefe, a veces no lo es. Yo en este momento tengo en Nubank una mentora, ella está en otro equipo que no está nada relacionado con mi equipo. El punto es que esa mentora debería estar en una posición un poco más arriba que tú, claramente, o al menos estar un poco adelante en las cosas en las que tú necesitas ayuda. Entonces, tienes que identificar para qué tú quieres esa mentora o mentor. Como, ¿quieres que te ayude a mejorar la parte técnica? Como, oye, no me siento muy bien en estas tecnologías, ¿cómo sé qué rutas de aprendizaje debería tener para esto? Mm, O precisamente necesito saber cómo lo estoy haciendo en este aspecto, cómo llevar estas conversaciones con mi jefe, cómo hacer esto. Esa persona está como a tener esos lados. Un mentor no siempre va a estar como formalizado, como dentro de tu empresa tú lo tienes. Puede ser una persona que simplemente tú conociste y a la que siempre acudes cuando necesitas algún consejo, sobre todo de carrera. Ya estamos hablando mm, de carrera. ujú. Entonces, yo he tenido también a otros mentores de otras empresas que a veces les hablo y les digo, mira, estoy intentando hacer esto otro, me parece que la estoy embarrando en estas cosas. Y ellos, a ver, su trabajo más que todo es traerte de vuelta a la tierra. Como, Porque mira, uno se está como por allá con muchas ideas en ajá, la cabeza. como, mira, tú estás pensando que, por ejemplo, el caso como más recurrente en estos días, me echaron. Y me echaron porque están diciendo que necesitan menos personas porque la IA ya lo hace todo. Una cosa Ujú, así. sí. Entonces, no, yo siento que debería cambiar de trabajo, ya ni debería desarrollar, ya no debería estar aquí, tal cosa. Y es como, esa otra persona puede venir y con tantos años de experiencia que te lleva a poder venir y decir, oye, pero es que en serio lo que tú haces no es valioso o fue que la empresa necesitaba hacer ese recorte y no tiene nada que ver como Contigo. contigo. Y por último, los sponsors ya son personas que están en todas, tanto Sí. por fuera como por dentro de la empresa. Y son las personas que realmente como que abogan por ti Ok. para ponerte en lugares que van a ser para ti importantes. Como quien dice, los Como contactos, la palanca, que te llámalo ayuden como como quieras. a visibilizarte, como a brillar más, algo así. Sí, o que te llevan a las oportunidades que necesitas. Entonces, por ejemplo, muchas personas que he conocido han querido dar curso de Platzi. Y es como, ah, bueno, si yo Sí. sé y tengo contactos ahí, yo puedo decir, oye, mira, tengo esta persona y habla con ella, mira a ver qué curso pueden dar y así. Y ya está, ahí está mi trabajo, ya depende Oh, del resto. sí, Pero si ok. tú necesitas esos contactos para poder llegar a ciertas partes, se dice mucho que tu mejor trabajo, como tu experiencia más importante, Ujú, no viene del lado como de las personas que están en tu círculo cercano, sino de las personas que conoces, que hablaron,
con las que Sí, has hablaron compartido, pero sobre que ti. no, mejor dicho, son tus amigos, te vas de rumba con ellos, no. Buen Entonces, punto. es como esas personas que has conocido y que ves en las posiciones como buenas, realmente pueden ser un buen sponsor. No se trata como de utilizar o de, Ujú. digamos que sacarle esa ventaja, sino más bien de activar esa red, porque eso se trata. Ellos están obteniendo un beneficio contigo si tú llegas a entrar a un sitio y estás dando muy buenos resultados. Finalmente es un gana-gana. Y todas las personas usualmente están pensando en, oye, yo sí te quiero ayudar. Simplemente, si no he ido hasta tu casa a tocarte la puerta a decirte esto, Sí. no es porque no quieras, sino porque ni siquiera sabía que tú querías esto. Entonces, Uf, uno tiene que preguntar por esas cosas, uno tiene que preguntar por esas oportunidades y normalmente las personas están dispuestas a ayudarte. uf. Ahí, palabra clave, activar la red. Uno a veces como que literal se espera como que, ay, y no, no es tan así, ¿verdad? Si la gente no sabe tú qué quieres o de pronto qué estás buscando, ¿cómo posiblemente te puedan ayudar, no? Están bastante también inmersos en sus propias vidas. Nadie sabe lo que está pasando en Ujú, ninguna persona, ni lo que tú total. tienes, ni lo que tú estás buscando. Entonces, nosotras, sobre todo las mujeres, tendemos a verlo como si nos estuvieran viendo como aprovechadas, Mm, como que estuviéramos intentando no es sacarle ventaja a así. las cosas Ujú, y es como, oye, no, realmente es parte del ayudarse mutuamente. exacto. No significa que te esté sacando ventaja o algo así por el estilo. Uy, no, buenísimo esa parte. Esa va a quedar como una de mis partes favoritas. Y cuando mencionaste, pues yo también te sigo desde hace rato, que ibas a empezar a mentorear, yo dije, uy, genial, qué chévere que Cami haga eso. Y siempre cuando de pronto se habla de mentorear, digamos, bueno, se piensa como en ese acto generoso, parte más o menos de lo que ahorita me estabas comentando, como algo altruista, pero yo creo que eso también ayudas a las personas, pero eso también como que te devuelve a ti algo, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué te lleva a vos o a decir, ay, yo quiero mentorear a alguien, yo quiero empezar a apoyar a alguien? ¿Qué te llevó a eso? Sí, pues realmente llevaba mucho tiempo haciéndolo de forma informal, Mal. porque con mis propios compañeros siempre ha sido como, ay, mira, me ayudas a revisar mi LinkedIn, me ayudas a revisar mi currículum, cómo hago para estas entrevistas y cosas así, porque pues finalmente uno siempre, precisamente esa red, con las Mm, personas más cercanas que luego y están en la misma empresa, luego salieron y es, no, mírame que sí trabajo, conoces algún lado que estén recibiendo y yo, ay, mándame tu hoja y luego la veo y es como, ve, tenés que cambiar esto, esto, esto. Y todo eso como ya lo venía haciendo desde hace rato, pero, pero no sabía qué hacer con eso. O sea, para mí en ese momento de mi vida estaba enfocada más bien en la maestría y en mi carrera. Estaba ajá. enfocada en ninguna otra cosa. Y cuando vi a Antonia en esa plataforma y todo eso, ya después de nuestra mentoría como tal, le pregunté ya a ella, oye, ¿tú cuándo empezaste, cómo empezaste a dar mentorías? Porque sé que llevas un buen tiempo en eso, ¿cómo fue? Ujú. Yo ya sabía que ya había dado mentorías durante un buen tiempo. Entonces luego hablé con ella y le dije, oye, pero ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento lo formalizaste tanto? Ya estás en una plataforma y todo. Ok. ¿Cómo fue que llegaste a dar mentorías así? Y ella dijo exactamente lo mismo. Como yo empecé haciendo mentorías con mis colegas, con mis amigos, y era un tema informal, lo hacía porque me gustaba, pero luego empecé a capacitarme y todo, y dije, oye, yo puedo hacer esto parte de mi negocio, las cosas que yo hago, y además de que me llena. Y entonces em, aún tenía muchas dudas Me sobre imagino. si ponerlo formal o no, formalizarlo más que una forma como de ganar dinero o de Ujú, pues ponerle como un precio a lo que tú haces, es que te ayuda a llegar más lejos, te ayuda a llegar a más personas. claro. No estás simplemente con las personas que te conocen, hasta que tú alcances, sino que Ujú, lo habilitas para todo el mundo y da un compromiso como de parte, porque también ocurre mucho, o sea, desde que tú estés pagando por algo, entonces tú vas a te ir, tú le vas a meter, te comprometes. vas a comprometer. Cuando no lo haces, algunas veces no es tan así, siempre depende de la situación. Entonces, dado que llevaba un buen tiempo sabiendo desde hace mucho que yo quería ser profesora, o sea, siempre ha Ok. habido algo en mí que era querer enseñar, querer como ayudar a las personas. Y cuando miraba para atrás, como mi carrera, mi realidad, cómo es que están las personas de donde yo vengo, era innegable que el mundo tech había cambiado por completo la historia que tenía como preparado para mí, la historia de mi familia y de las posibilidades que tengo. Ujú. Entonces,
y uno no llegamos como que lo podemos ver como, ay no, chiripas, la hicimos, pero no precisamente porque superamos que era así. En mi caso sí medio sabía que era así, pero cuando hablaba con otras personas era, no sé, yo era bueno con los computadores, me gustan los videojuegos y me metía a esto y resulta que da plata, qué genial. Ajá, sí. Y entonces era como esa pequeña decisión que tomé a mis 17 años cambió Súper por bueno. completo muchas cosas y mis libertades, y no solo lo mío, sino lo de mi familia. Y cuando veo cómo son, como el valor que tiene para cambiar realidades de personas que he conocido, que son de zonas muy vulnerables, que gracias a eso han podido salir de esos lados, que pueden ayudar a su familia, que por una persona de su familia que esté muy bien, eso de su familia mejora. Ujú. Y es como, si yo puedo llevar eso a, a muchas más personas, me voy a sentir muy bien. Y entonces siempre llega el síndrome del impostor, como, pero tú de verdad vas a poder ayudar tanto a Ay, alguien para que salga de ahí, Dios. o sea, tú de verdad crees, y no fue simplemente que ha ido bien y ya, o Ujú. sea, ¿cómo vas a ayudar a otras personas? Entonces, la primera vez que ya me decidí, después de mucha pensadera y todo eso, dije, eso fue una noche. Eso fue una noche en la que yo estaba, no, pero es que tengo que tener esto listo, esto otro, y luego fue, no, hace la historia ahí en Instagram, le pones un texto ahí, no, ni siquiera abrí Canva, ni Y Figma, ahí ni ninguna hará vaina. Fue que, una historia de ajá. Instagram ahí con lo que me nació, con decir, el mundo tech me ha dado muchas cosas y yo quiero darte esto también a ti. Y abrí mis mentorías con mi número de WhatsApp personal y todo, porque fue como, yo no voy a ponerme a buscar una sin carne, nada de eso, Ujú. ahí vemos. Y se escribieron tantas personas que eran semanas en las que podría tener 3 personas seguidas, y yo notaba que si yo trabajaba y estaba en 3 reuniones seguidas, vea, el sueño horrible, Ay, nada. o sea, no te Cuando hacía imaginas. las mentorías, terminaba muy feliz. O sea, terminaba muy llena de que siempre el call fue, cuéntame tus sueños, cuéntame qué es lo que quieres, cuéntame Mm, tu historia, de dónde vienes. Así, hubo una, sobre todo como mamás, ujú. que están en el mundo tech, y una chica que era o que es, de Venezuela. Y ella me contaba como, no, mira, o sea, yo llevo como 5 años en la industria, todo eso, me siento bien, o sea, siento que he hecho esto, lo otro, y quisiera ganar un poquito más. Y yo, ok, pero ¿cuánto es un poquito más? Y ya no, yo si gano 3, estoy muy feliz. Y yo, así, ya 5 años en la industria, ¿cómo vas a Ujú. querer ganar 3? Y yo, pues puedes recibir más, tenés una hija y todo eso, o sea, tú realmente puedes, y con esto ponle tú el precio y dale, y tú sabes inglés, y tú sabes tal cosa. Y entonces Uf, empezamos a verlo mucho. Y hace unas semanas, ella me contactó para decirme que ella consiguió un nuevo trabajo y que wow. para ella fue mucho mejor de lo que ella había pensado. Me decía que lo más valioso de esa conversación no fue el tip del currículum de ATS, de esas cosas Ujú. que puede hacer una inteligencia artificial fácilmente, pero el cambio de mindset, como que poder hablar con alguien que te dijera, oye, pero es que tú puedes hacer más, Tienes oye, pero es que estos. tú sí sabes y podrías hacer Uf, más cosas. Ella sí. dijo, uno realmente no sabe lo que puede llegar a ser si nunca lo ha visto. Entonces ya no sabía ese tipo de cosas. Mm. Y cuando veo todo el privilegio que he tenido, porque lo he sido, estudié en una universidad privada donde pude ver muchísimas realidades, donde pude ver las personas que estaban como yo con ICETEX, y las Ujú. personas que simplemente el papá sacaba cada 6 meses sus 12 palos y pagaba. Y yo, ¿de dónde? Y así. Y era como, yo tuve muchos privilegios para poder tener todo lo que tengo hoy en día, y también por las personas que me rodean y muchas cosas. Yo tengo que devolver esto. Yo tengo que Retribuir. multiplicar esto más que simplemente como dárselo para otras personas. Es parte de la responsabilidad que tenemos, porque si tú tuviste acceso a una educación y a oportunidades que no tiene la demás gente, es tu responsabilidad multiplicarlo y no tener un sentido de superioridad frente a los demás. Uy, Cami, uf, no sé, me erizó la piel cuando comentaste eso y como la pasión que se te nota, como esta parte de las mentorías y mencionabas lo de cuando entraste a estudiar y como ver, bueno, los privilegios, pero bueno, también hice mi esfuerzo, ¿cierto? Y eso me lleva a preguntarte, por ejemplo, en este rubro de tech se dice que, bueno, los títulos no importan tanto, bueno, no tienen como ese peso así para decir que vos puedes hacer algo así en esta área que vale más como el hacer
que sepas hacer las cosas y acabaste de terminar la maestría. ¿Vos cómo ves esa parte? O sea, ¿vos cómo ves la verdad de seguir estudiando? Y ahora que estás en el trabajo, ¿cómo ves, cómo influye que hayas estudiado de forma formal, valga la redundancia? ¿Cómo relacionas eso con este punto como que no pesan tanto los títulos, pero estoy haciendo una maestría? ¿Cómo se fusiona Sí, eso con eso lo es que estás haciendo como ahora? toda Sí. una contradicción bien interesante. Pues primero, en la industria tech no interesa mucho el tema de que tú hayas tenido un título, no. Simplemente, de verdad que puedes salir de la mejor universidad y no haber aprendido mucho de las cosas que se Ujú. usan en la industria. Sí, Y he conocido, he trabajado con personas tanto que han salido del SENA, cuanto que salieron de la universidad más cara de este país. Y todos están en el mismo lado. sí, Entonces, puedo dar fe de era ello. es más un tema de necesitas haber tenido educación posiblemente, más que todo, digamos que para poder acceder a ciertas oportunidades. Por ejemplo, en el sector financiero Ujú. y sectores muy regulados, necesitan que tú tengas tarjeta profesional. Sí. Entonces, pues de aquí no te puedo mentir que necesitas al menos un pregrado. Cuando vas a querer aplicar a una visa de trabajo o algo así por fuera, normalmente necesitas haber tenido tu diploma. Entonces, aquí no voy a promover como el tema de, no, si tú no tienes la posibilidad de estudiar, estás perdido porque no es así, pero si tú la tienes, deberías utilizarla y deberías al Aprovecharlo. menos completar como alguna educación formal, porque eso simplemente sí te va a dar una ventaja en cosas burocráticas, pero Mm, no en cosas de conocimiento y todo eso. Y creo que gran parte de lo de la universidad es más que todo para los contactos, las personas, haber conocido bien, claro. como ese tipo de cosas, más que los conocimientos técnicos que simplemente los puedes obtener con tú mismo y con todo el acceso a información que tenemos ahora. ¿Por qué la maestría? Cuando yo salí de la universidad dije, yo no volveré a estudiar, porque estaba mamá, porque ya era demasiado, porque simplemente TEC es muy diferente, o sea, aquí tú puedes tener 5 maestrías, pero no te van a pagar más por eso, Todo ¿no? cambia así súper Ajá, y rápido. entonces, y la academia no se actualiza tan rápidamente esas cosas, Ujú. entonces yo era muy reacia a hacer maestría. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que acabé haciendo una maestría? Ah, fue un compañero de esos que también han sido mis mentores durante mucho tiempo en la vida. Él quería hacer la maestría en inteligencia artificial en la de los Andes, pues precisamente porque era virtual. Y él me dijo, mira, quiero hacer esta, tal cosa. Y yo, ve, ¿y por qué? ¿Por qué la quieres hacer? Y él me decía, mira el pensum, mira las cosas que van a enseñar. Yo siento que hay muchas cosas aquí de parte matemática que yo no he entendido, que la voy a entender solamente si hago esto. Y ahí entendí que la maestría sirve para 3 cosas. Primero, si tú quieres ser profe en una universidad privada, Sí, eso es si importante. a ti te interesa ser profe en una universidad privada, normalmente están acreditadas y necesitan tener cierta cantidad de personas con maestría, al menos. Entonces, si a ti te interesa ese lado, que ya viene un poco más como de meta personal Mm, y todo eso, porque usualmente las personas que trabajan en tech ya no ven el lado de la academia como tan viable sí, precisamente monetariamente. Pero tienes si es algo razón. que tú quieres hacer, posiblemente la maestría sí sea el modo en el que puedas entrar a hacer eso. Otro lado, si tú quieres cambiar de carrera, por decirlo así, yo ya tengo mi pregrado en sistemas, pero si yo me quiero ir muy para el lado de business, uy, ¿cuánto tiempo me demoraré yo aprendiendo ciertas cosas de business? Puedo empezar a trabajar en esos roles y empezar como muy desde cero. O también puedo hacer una maestría relacionada con un MBA o algo así por el estilo Sí, para aprender esas partes. Entonces, si yo le quiero dar como otro rumbo, otro rol, puede ser interesante hacer la mm, maestría. sí, sí. Y en tercer lugar, si hay un tema en particular en el que uno quiera profundizar, que no podría hacerlo de otro modo. Por ejemplo, la maestría que estaba viendo mi amigo era precisamente una maestría mía muy relacionada a las cosas que estaban por detrás, muy relacionada a la parte matemática, a matrices, a Mm, cosas de esas. Pero entonces al verla yo dije, yo no quiero eso. O sea, yo no es que quiera saber ese tipo de bases o la parte súper matemática de aquí, pero sí he sentido que estoy como queriendo migrar para otro lado, como que no sé qué es sí. lo que quieren. Y parte de lo que yo descubrí en sistemas era que la parte analítica la tocábamos muy así Muy y por encimita. que habían cosas que en otras carreras como en mercadeo, en contaduría, ingeniería industrial, otras carreras, veían un poco más de los modelos y cosas porque no todos son agentes de IA y así.
Entonces yo dije, ¿qué otras maestrías tienen? Y tenían una muy relacionada a ese tema como de analítica para toma de decisiones y todo. Dije, esa sí me gusta, esa sí me interesa. Estos sí son cosas que yo no vi en la universidad, que puedo aprender por mi cuenta. Muy seguramente sí, pero ellos se han encargado de coger todos esos temas, organizarlos, hacer como tu plan de estudio y todo eso, Y que eso, sea, lo vas a ver en 2 años. Y entonces esa era la otra pregunta, uy, 2 años. y eso que 2 años son Sí, poquito. y yo, esos 2 años iban a pasar de todas formas. Qué bueno sería que esa decisión que tomé a mis 24, sí, creo, a mis 24, ya a mis 26 esté con la maestría y no aún Pensando, pensando en, ay, me gustaría aprender analítica. de acuerdo. Para, hubo cosas que si no hubiera sido por la presión de la maestría, por la presión de los deadline y todo eso, posiblemente yo no las hubiera visto. Eran temas que eran engorrosos y todo. Y yo dije, esa es la forma en la que yo aprendería esos temas. Pero no haría una maestría por inflarme salario, porque no va a ser así, ni por hacerla porque ir allá y que me llamen maestra, pues sí. Sí, O sea, no tiene sentido. No es como otras industrias donde por el hecho de tener esa maestría ya tenés más rango, no lo es. Pero sí claro. quería hacer esos conocimientos y los obtuve de esa forma. Y también fue una forma de reivindicarme conmigo misma con las cosas que creía posibles para mí. Cuando, cuando salí del colegio, yo salí del colegio, siempre digo que es semi-privado, porque es con funding. Yo Ok. salí un con funding. O sea, Ujú, no es el colegio más caro de Cali, pero tampoco es público. ujú. Pero es una caja de compensación. Entonces, eh, viví mucho esa época en la que cuando estabas en 11, están tus compañeros diciendo, es que si no entro a una universidad pública no puedo estudiar. Uy, Y uno sí, sabía que ese era verdad. tema. Y yo en parte también lo sabía, que esa era mi realidad, porque mi papá me decía como, oye, yo no te puedo ayudar con esto. Y yo fui muy privilegiada porque fue mi tía la que La que te dijo apoyó. que, que no, que el ICETEX ella lo iba pagando y que cuando yo saliera lo pagaba yo. Y ese fue todo el apoyo que yo tuve de ella, que fue un apoyo Uf, gigante. Pero para ese momento era imposible pensar que yo podría estudiar en la Universidad de los Andes. O sea, tú mencionabas ese nombre y era claro, como por como eso es de, allá. ya solo estudian los ricos, no puedes hacer eso. Entonces, Sí, cuando llego al punto bueno, esta maestría está virtual, sí, porque si fuera presencial no hubiera hecho la maestría. Eso ya lo tenía súper claro y eso ya es decisión personal. ujú. Sí, sí, Pero vi como el precio y dije, bueno, ¿cuáles son mis matemáticas con mi salario? ¿Qué cosas puedo hacer? Y dije, yo puedo darme esto, yo realmente puedo estudiar en una universidad donde para mí era imposible y poderle como mostrar a otras personas que están viendo lo que pueden hacerlo, a mi hermano, a mi hermana, y ellos están claro. pequeños para saber, oye, es que no está tan lejos, si ella pudo, yo también puedo. Y creo que de eso se trata, de uno mostrarle a las demás personas que ciertas cosas son posibles y de ese modo todo el mundo va avanzando. Uf, uy, Cami, ahí nos contaste también cosas muy, muy personales que digo, uf, o Sí, sí, sea, una vez no alcanza como a dimensionar todos los detalles o todos esos, como esos punticos y cosas que pasan las personas y ese trasfondo de, bueno, yo veo esta parte, pero mira todo lo que ha pasado detrás. Listo, Cami. Ahorita nos mencionabas como que, bueno, si desde mi parte personal, si vos vas a hacer una maestría solo porque por eso te van a aumentar el sueldo, pues no es tan así, ¿no? Entonces, por eso esto me lleva a preguntarte, ¿tú cómo supiste que estabas lista para pedir una promoción? ¿O cómo fue esa primera vez? ¿Cómo abordaste esa conversación? mira que creo que yo no había estado tanto tiempo en un sitio como para estar pensando en ir como al siguiente nivel. Y un sitio como en el que estoy ahora tiene muy definido qué cosas tienen en cada nivel, sus Los performance, todo eso, roles. entonces sí Ujú. lo tiene. Pero yo qué pensaba, pensaba que trabajaba bien, que sí hacía un buen trabajo, que sí era visible, que, mejor dicho, mi trabajo iba a hablar por sí solo y la promoción iba a llegar. Ese fue el primer como golpe de realidad que me dieron mis Uf, compañeros que fueron bastante como con todo el ánimo de ayudar y fue como, a mí, aquí no te van a promover por trabajar bien. uf. O sea, A verte con la verdad, sí, pues. fue como, tú tienes que decir que quieres trabajar en pro de subir de nivel, que quieres hacer cosas para llegar acá. Tienes que ser muy explícita con eso porque igual no sucede en 6 meses. Me decían que tenía que ser muy explícita con ese pedido,
como mira, entre más rápido tú puedas hablar con tu manager sobre, oye, me interesa ir en una promoción, ¿cómo podemos trabajar en eso? No se trataba de, oye, mira, dame mi promoción, sino cómo vamos a trabajar en eso. Y creo que, uy, en la primera conversación para mí fue como, tenía muchos nervios, o sea, como una persona como Claro. acostumbrada a, si yo me porto bien me van a dar cosas buenas, me estás diciendo que tengo que preguntar y tengo que decir que lo quiero. Dios Claro. mío, era como muy chocante, pero a la vez era lo que todo el mundo coincidía. Tienes que pedirlo y tienes que hablar de esto realmente, porque no va a ocurrir en los próximos 6 meses. Vas a empezar a trabajar sobre eso y por eso tienes que ir trabajando en pro de eso, porque si no, ¿cómo te van a tener en cuenta? Claro. Y Cami, digamos ahí, ¿vos qué le dirías a alguien que está como en ese momento, que quiere pedir ese aumento, ese ascenso y que está súper nervioso, le tiemblan las piernas? ¿Qué le decís que tiene que tener en cuenta o llevar a ese espacio para que le den esa promoción? ¿Qué le dirías? Claramente que es la realidad de cada empresa, digamos que tan definidos tengan ciertos roles, pero a pesar de que uno le tiemblen las piernas y que piense como, no, sabes que si yo pido un aumento, más bien me van echando eso. Entonces es como preguntarlo en un sentido de guardar los recibos. Ah, mira, estas son las cosas que yo he Mm, hecho y en la industria se paga tanto dinero por estas cosas. Estas son las responsabilidades que yo tuve cuando entré, por ejemplo, y ahora estoy llevando esto y además llevando esto y creo que esto está más alineado con este rol. ¿Qué necesito para llegar a ese rol? ¿O podemos hacer algún plan de aquí a cuántos meses? ¿O qué podemos hacer? Porque siento que mi trabajo está alineado con este rol y no con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo ya llevo un año y pedazo en la empresa, pero yo ya estoy liderando personas, tú puedes decir, no es justo como estar en el mismo nivel que las personas que acaban de entrar, claro. porque yo me estoy encargando de formarlas, de mentorearlas, de que ellos puedan estar produciendo. Entonces, quiero tener más impacto aquí, ¿cómo podría llegar a hacerlo? Y muchas veces, dependiendo inclusive de la reacción de esas personas, te vas dando cuenta de qué tan posible es hacer eso en tu empresa actual. Porque no te voy a decir que lo vas a preguntar y que te lo van a dar y Ujú. que todo va a ser color de rosas, pero sí definitivamente estás viendo que no hay como forma, que no hay interés también de que tú crezcas en ese aspecto de carrera ahí, ¿por qué deberías seguir alargando más el tiempo en esa empresa? Uf. Ahí es como tener claro y lo que decís, como ir guardando también ese detalle. Mira que yo he ido haciendo esto, he ido progresando en esto y es súper vital no guardar esos, como decía, esas facturas. Sí, como los recibes. Sí. Y digamos, a nivel mental o físico, ¿recomendás algo o no? Más que todo esa parte de cómo has ido llevando las cosas dentro de donde trabajas. O sea, como para manejar los nervios y eso. Yo creo que cada uno tiene como su forma de tranquilizarse y yo creo que da mucha paz pensar que sea como sea, no vas a perder. Que es lo mejor que puede pasar Sí, de esto, ¿no? Sí. sí, es como, bueno, si definitivamente, por ejemplo, el peor escenario, yo pregunto y me echan, porque uno Yéndonos al siempre se va extremo, para pues. todos los Ajá. extremos. Y es como, bueno, primero, ¿qué tan posible es? Bueno, si me echan en este momento, tendría que conseguir a alguien que haga mi trabajo y posiblemente no lo dejan tan rápido, entonces no creo que me vayan a echar tan así por pedir esto. No es tan probable. Aún así es probable, Ujú. pero no es tan probable. Pero cuando tú te das dando cuenta de que esas como sospechas que tienes en mente, tal vez y el nivel de certeza que tiene que suceda no es tanto, te va a dar a ti más beneficios que cosas malas, como que se va yendo un poco más ese miedo, porque tú lo ves con datos y con realidad, es como, no es tan Sí. probable que suceda, Ish. pero si yo no pregunto no me van a decir nada. Me Ujú. pasó inclusive con mi esposo. Venía el de hace un tiempo pensando como, oye, yo creo que ya es hora de ir subiendo, mira que yo hago esto, otro. Yo, habla con tu manager. Si tú no sabes qué decirle, ya sabemos que ChatGPT y Gemini Sí. te ayudan mucho con el speech. Entonces él lo hizo un día y todo eso. Y cuando se lo dijo, sí, me dijo que sí, o sea, me dijo que claro, que No tal cosa. podía Y creerlo. fue como, ¿en serio? Y yo, mira, es que tenías que preguntar, o sea, tienes que hablarlo. Y ahora puede pasar también que le dijeran que no, que tenía que hacer, que tenía que liderar más proyectos, que tenía que hacer otra cosa.
y él podía ya ir tomar una decisión bien como fundamentada. ¿Será que yo quiero hacer esto para llegar hasta allá? ¿O será que es que yo aquí no tengo oportunidad para llegar a ese nivel que yo quiero y lo que debería hacer sería salir? Cami, y tengo, bueno, sí creo que un par de preguntas o tres preguntitas más, y es en cuanto a los cambios de roles, y creo que tras bambalinas, y también ya nos has mencionado algo, y es como cuándo se debería cambiar, cuándo uno debería como distinguir en qué momento cambiar o pasar al siguiente nivel o rol, o cuando de pronto es algo más como algo del momento, estoy cansada, estoy en mi crisis existencial, ¿cómo poder diferenciar eso? Pues cuando uno está en esas crisis, muy seguramente vienen de muchas partes. Tú no sabes si es por lo que estás viendo en el trabajo, si es porque como tal tu vida personal está afectando, porque llevas en ese ritmo durante mucho tiempo y estás quemado, Ujú. y cambiar a otro rol, a otra empresa, probablemente no sea la solución. Entonces, lo primero que deberías intentar sería como auditar un poco tu vida en general. Como, oye, si estoy durmiendo, Mm, si estoy comiendo bien, si estoy haciendo ejercicio, si estoy como que mis necesidades básicas y de todo básicas. eso sí están bien, si estoy como saliendo, si estoy viendo personas, no será que me aislé un montón y simplemente ya ahorita todo está mal, porque pues finalmente todo eso nos afecta y es innegable que va a suceder. Y aún con todo eso y todo yendo bien, tú dices, no, lo que estoy haciendo no me gusta, o sea, mm, no me gusta lo que estoy haciendo en este equipo, tal cosa, ¿qué tan probable es que puedas cambiar de equipo? O sea, no tienes que cambiar de empresa, no tienes que cambiar de rol, no tienes que hacer como de tomar decisiones grandísimas, pero sí podrías cambiar de equipo y muy seguramente si estás en una buena empresa y puedes conversarlo con tu manager, eso sea algo que puedes lograr, cambiarte de equipo y ver si eso es lo que quieres. Ya Cam- después puedes mirar las demás cosas y así, pero finalmente creo que uno siempre se pone muy nervioso con el tipo de decisiones. O eh, si cambiar de empresa, si cambiar de rol. Y creo que una parte muy importante es recordar que nada de eso es una decisión permanente. Todas esas decisiones se pueden todo es, rollbackear, ¿sabes? sí, O sea, si cambias de equipo y definitivamente no te gustó y no era eso, tú puedes volver a tu equipo. Si cambias de empresa y definitivamente no te gustó, inclusive puedes volver a tu empresa. Eso implica que tienes que salir con las puertas abiertas y todo eso. claro. Pero en la empresa en la que yo estoy he visto eso mucho. Hay personas que salen porque quieren emprender, porque querían hacer cierta cosa, o porque les ofrecen un mejor trabajo en una otra parte y no resultó como esperaban y vuelven. Y es como, no era algo de pensarla tanto. O sea, Sí, deberías simplemente haberlo intentado y, y no es una condena de por vida. No estás tomando una decisión que no puedas cambiar. Lo mismo con, digamos, decisiones como, no sé, quiero irme al país porque me sale un trabajo en tal lado y así. Y la pensás mucho y todo, y es como, a la final yo me puedo volver al país. claro. La verdad sí. Es como, hay que ver realmente qué decisiones sí no pueden echarse para atrás y cuáles, pues, la verdad es como, bueno, es duro y todo, lo puedo echar para atrás. Y teniendo en cuenta eso, dame o danos tres como consejos puntuales así de carrera que te hubieran gustado, que te hubieran dicho al inicio y que de pronto aquí los que nos están escuchando, viendo, les caería como anillo al dedo. Ok, tres consejos que me hubieran encantado escuchar. Yo creo que el primero es el que ya hablamos y es como tú eres realmente el principal y el responsable de tu carrera y de tu crecimiento. No es tu manager, no es tu jefe, no es tu sponsor, no es tu mentor, eres tú. Entonces, la persona que más debe interesarse por buscarte oportunidades, por preguntar y por realmente como pedir esas cosas, eres tú. No es que tu trabajo vaya a hablar por sí solo. La gente lo va a reconocer y todo eso. Pero muchas veces el hacer un buen trabajo, la única recompensa es que te pone más trabajo. Uf, Y no sí, que estás yendo hacia lo que tú quieres, sino hacia lo que la empresa quiere. Que finalmente si es lo que tú quieres está bien. La definición de éxito de cada uno es muy es diferente. diferente. Pero toda la responsabilidad del mundo por tu carrera y pregunta por esas cosas. El segundo, de verdad, nunca como dejar de vista o nunca por debajear o subestimar el poder de estar bien en los otros aspectos, en el aspecto de dormir bien, Uf, de comer sí. bien, de
de hacer ejercicio. Puede que uno no sea un gym rat que va al gym 6 días a la semana y Ajá. que toma creatina y tal cosa, pero de verdad que estar bien en todos esos aspectos te ayuda a tener una clareza mental del resto de cosas que te están pasando en tu carrera, y sacrificar ese tipo de cosas y tus relaciones y tu salud no lo valen. Total. Y la tercera sería en tu propia definición de éxito. Hay muchas cosas que te distraen, muchas cosas te Mucho distraen en el camino. ruido. Ujú. Te vas a meter a LinkedIn y vas a ver que todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo se fue para este lado, que si me metes a Instagram peor, todo el mundo se está casando, Es, teniendo hijos, viajando, un montón de cosas. Y sí, es como aprender a diferenciar cuáles son las cosas que yo quiero porque yo las quiero, porque sí son para mí, porque sí me gustaría, y cuáles son las cosas que como que el mundo me está bombardeando. que puede ser abrumador y sí, un muy, muy grande que luego te puede desviar de lo que tú realmente buscas o quieres. Sí, porque pues finalmente es eso, tu definición de éxito es la tuya. Sí, la gente puede estar, no sé, viajando en primera clase porque la empresa se lo pagó y tal cosa, pero ¿y si esos cargos lo que tienen es que tienes que vivir en una ciudad donde tú no quieres vivir y que tú quieres estar cerca de tu familia porque eso es lo que te llena? O sea, simplemente tú Sí, busca lo que a ti te llene. Toma las decisiones con lo que tú sabes que es para ti y no dejes como que el ruido te desvíe. yo creo que es ya sí, de estas finales de esta última, de este espacio y creo que también hablábamos tras bambalinas, y es como, ¿cuál es esa pequeña acción que voy a hacer hoy en estos últimos 10 minutos, 10 segundos para destrabar todo lo demás? Creo que esa primera acción es cualquier cosa, pero que lo hagas. O sea, porque genera momentum. Uno se siente paralizado por sentir que uno debería tener listo esto, que uno debería ya saber inglés para poder aplicar a esto, que uno debería tener listo su portafolio para poder aplicar a ciertas cosas. Y es como, solo hazlo. Una Una a la cosa por vez. pequeña que sea, deja de planear tanto y ponte a hacer cosas, porque realmente ahí es donde está, como, donde realmente ocurre la acción, donde realmente tu primer video, si es que estás pensando en Ujú. crear contenido, tu primer blog o tu primera aplicación que quieras lanzar como un país codeando y todo eso, no va a ser posiblemente la mejor, pero necesitas hacerla, necesitas tener una mala para poder llegar a tener la buena. Y entonces es como, no te dejes bombardear de todos esos como éxitos fáciles que se ven, porque Ujú. realmente tú no sabes qué hay detrás de eso. Tú no lo sabes, y Total. solo con la consistencia y con estarlo haciendo ya estás más adelante que todos los que están pensando en hacerlo. Exacto, y como que también mencionábamos como que el hecho de que de pronto no lo hablemos tanto así, muchos pasamos por eso y como que Sí, nos paralizamos y que tenemos nuestros momentos en los que, uy, pero es como que que la como pensamos el mucho. algoritmo no premia la vulnerabilidad y el estar mostrando como Ujú. que no podemos, por decirlo así, o que creemos que no podemos, Exacto. porque finalmente lo que estamos buscando muchas veces cuando entramos a redes sociales son cosas aspiracionales, porque querríamos estar con la persona que está sintiendo insegura, que todo eso, queremos ser Ujú. seguros, queremos estar en este lugar, en este otro, estar logrando esto y lo otro. Y lo que no vemos es uno mismo. Si uno mismo se mete a su propia red, a su propio perfil, dice, una persona que vea esto no conoce mi vida, no conoce todo lo que yo No, estoy ni la pasando, mitad. y no se trata de que uno esté siendo una víctima de sufrimiento y todo eso, se trata de que todos estamos pasando por cosas que nadie sabe. Entonces, finalmente, no deberíamos estar como llevándonos hacia ese lado, todo, o sea, simplemente haz lo tuyo. Hacer lo tuyo, total. Y no te vas a ir sin decirme qué team eres, Cami. ¿Team Lula o Team Cholado? Lula, siempre Lula. Ay, qué bien, de Sí, las Lulas. claro que sí. Cami, y contanos dónde te pueden contactar, cómo pueden seguir hablando contigo, preguntándote todo, sobre todo esto que nos comentabas de las mentorías, de lo que vienes haciendo, contanos. Sí, pues realmente ahora estoy haciendo mucho push con esto en mi perfil de Instagram, @ladivaloper. También me pueden contactar por LinkedIn, más seguramente por Instagram. Y creo que en esas dos redes sociales es donde más me muevo, y creo que en Instagram somos un poco más personales, somos un poco Sí, más aquí estamos hablando de todo. Entonces por allá los espero y realmente muy feliz de verlos a todos. listo, Cami, no, muchísimas gracias por este espacio tan valioso
que hace rato quería tener contigo por acá, entonces, no, la verdad, mil gracias. Entonces, nos vemos en un próximo episodio de Lulatec. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias.